buenas tardes a todos. La verdad es que estamos muy contentos de estar aquí en La Térmica y de estar en Málaga y vamos a romper el hielo, aunque tengo que decir que lo tengo bastante fácil porque ya sabéis que me acompaña Javier Castillo, que es un fenómeno editorial. Es uno de esos escritores que desde el minuto uno han conseguido el sueño de tener lectores en todos los lugares del mundo y de tener reconocimiento de la crítica. En fin, está todo el mundo enloquecido con sus dos novelas. Y si no las habéis leído, después de esta entrevista, espero que empecéis a leerlas. El día que se perdió la cordura, claro, yo tenía apuntado por aquí que tenía 17 ediciones, que fue la primera novela de Javier. ¿Pero por cuántas va, Javier? La 21 ahora mismo. 21. Sí, 21 edición en apenas un año y 3 meses y es una locura, vamos. Pero no 21 ediciones de estos de 3.000 ejemplares de todos los escritores mortales. No, las tuyas son ¿de cuántas? De 20.000, 30.000, es muchísimo. La verdad que está siendo yo creo que es el sueño de todo escritor lo que está pasando, ¿no? El boca a boca, el boca a oreja que está ocurriendo y que todo el mundo recomienda la novela, es una pasada. Recomienda esa y después recomienda la otra, que es El día que se perdió el amor, y el que llega al día que se perdió el amor, que es donde está la pieza del puzzle que se necesitaba, vuelve otra vez para atrás, con lo cual estás, venga a vender una, la otra. Esto es estupendo. Pero yo quiero que me cuentes a mí, que nos cuentes un poco a todos cómo empezó este sueño que se ha hecho realidad, porque tú querías escribir desde siempre, pero tu vida ha sido otra cosa muy distinta. Sí, mi vida siempre... A ver, yo siempre he querido escribir y siempre he escrito por hobby. Escribía relato corto desde que tenía unos 14 años, empecé a escribir relato corto y casualmente uno descubre con esa edad, te empiezan a decir, oye, es imposible vivir de la literatura, oye, estudia otra cosa porque esto es muy complicado. Y uno es realista y estudié finanzas, estudié empresariales, me dediqué al mundo empresarial, pero era un hobby que no abandoné, que yo seguía escribiendo en mis ratos libres, escribía mis textos, mis relatos y demás. Hasta que un día, de golpe, no sé cómo decirlo, de un golpe de fortuna, tuve un sueño un tanto extraño, que es el arranque de la primera novela, que es El día que se perdió la cordura. Yo, para que os hagáis una idea, soñé con un hombre caminando desnudo por el centro de una gran ciudad con la cabeza cercenada, decapitada de una mujer, ¿no? Y que me miraba ese hombre y me decía que faltaba un día para Navidad. Yo me desperté eufórico diciendo, ostras, qué arranque tan impresionante para una novela. Voy a escribir una novela sobre esto, ¿no? Y también voy a pedir cita con el psicólogo a ver qué pasa. Bueno, desde luego tenía que pedir cita con el psicólogo porque, entre otras cosas, a ti te gusta mucho la gente andando desnuda por las novelas y no sé si por la vida, pero... Sí, es bonito. No, lo decía porque en esta segunda novela también arranca... El arranque es simétrico, el arranque de una y de la otra. Quería jugar con esa simetría más que nada para recordar la imagen de una novela y la otra y enfrentar los dos mundos, ¿no? De un hombre con una imagen muy truculenta y una mujer y que no se describe de manera tan truculenta, pero que lo que trae después sí es truculento. ¿No? Quería jugar con esas dos cosas. Truculento es un ratito, sí, la verdad es que es bastante truculento y además nos lleva a todos hasta el límite, pero de eso seguimos hablando ahora. Vamos a continuar con tu golpe de fortuna, porque tú decidiste que tenías este arranque fabuloso para una novela, sí, y decidiste escribirla y autoeditarla. Sí, a mí me pasa una cosa que yo creo que nos pasa a todos los escritores cuando estamos empezando, ¿no? Que te encuentras que no sabes qué hacer. Yo busqué mucha información sobre qué hacer y lo que te recomendaba era imprimir ejemplares y mandarlo a editoriales. Yo imprimí 4, yo era muy ambicioso, pensaba que con 4 lo iba a conseguir, solo a 4 editoriales y una de ellas lo envié impreso y a una de ellas lo envié en PDF. Y de esa que lo envié en PDF online me respondió que en un email automático que me iba a tardar unos 13 meses en responder. Si me diría si le gustaba o no y si me publicaba o no. Y digo, yo soy muy impaciente y yo dije, yo no espero 13 meses para saber si la novela es buena o mala. Y yo cogí y directamente me hice una portada ese mismo día, me hice una sinopsis, le puse un precio y la subí a Amazon. Y me olvidé, volví a mi trabajo. ¿Qué precio le pusiste? Que es importante. 3 euros, que en digital es ya era bastante, ¿eh? En digital 3 muchísimo. Euros es mucho dinero. Y para un autor desconocido es como muy alto, es un precio alto porque normalmente son a 1 euro lo que se vende en digital. Y en aquel momento yo ya me olvidé de la novela y volví a mi vida de consultor y tal. Y a las 2 semanas
volví a Amazon para comprobar si alguno de mis amigos había opinado sobre el libro, sobre todo porque yo le había dicho a mis amigos, oye, que he subido la novela, a ver si os ha gustado, mirarla, que está en Amazon, tal. Y para mi sorpresa no solo me encontré que algún amigo había comentado, sino que había ya 60 opiniones en la novela. Estaba número 1 en ventas en España, que era la novela más vendida en España. Y me llamaba mucho la atención la imagen porque yo recuerdo que miraba el ranking y estaba mi novela número 1, al lado tenía a Ken Follett, debajo Pérez Reverte. Yo veía los nombres y decía, a ver, vale, yo estoy arriba, pero ¿cómo? ¿Qué está pasando? Digo, ¿Qué no, está pero pasando? ¿cómo se ordena esto por ventas? Porque esto no puede ser verdad. Y al final era cierto, ¿no? Era un sueño. Yo decía, esto no puede ser. ¿Te puedo preguntar cuánto dinero ganaste antes de meterte en una editorial? Es decir, con las ventas de Amazon. Que eran directas. Bastante, sí, porque al final se vendieron... Bastante, sí. no podemos decirlo, Sí, pues acaso viene Hacienda, ¿o qué? Sí, no, bueno, pues puede. No, pero sí es verdad que son, imagínate, ¿no? El porcentaje cuando publicas con Amazon es un poco más alto que en editorial y estando 3 euros tampoco te haces de oro, ¿no? Pero se vendieron 40.000 libros. Te puedes hacer una idea más o menos del rango de lo que se gana. Más o No menos. está mal, ¿eh? 40.000 euros a 3 euros, podemos hacer las cuentas y no está mal. Así para empezar, no tanto, mientras tú seguías con tu trabajo y con tu vida y Sí. seguías escribiendo en el tren, porque tú, no sé si las dos novelas, pero la primera... No, La primera íntegramente estaba escrita en el trayecto de tren, que era yo trabajaba en Málaga y vivía en Fuengirola y todos los días cogía las cercanías que todos conocemos y me tiraba 48 minutos de ida y de vuelta. Y en esos trayectos escribía la novela, ¿no? Era el único rato del día que tenía libre para mí y había días, obviamente, que no te apetece escribir, pero era como mi hobby. Yo desconectaba mucho escribiendo ahí en el tren. Y está íntegramente escrita. Y la segunda está a caballo, escrita entre el tren y un escritorio de Ikea que me compré luego, ¿no? Pero escucha, eso será porque has querido hacerlo así, no porque tuvieras ninguna necesidad, Sí. porque a partir de ese momento él consiguió ese sueño de verdad casi imposible de tantísimos escritores, de decir, bueno, yo he tenido la idea de autoeditarme, esta novela se ha publicado, ya ha llegado a todas partes del mundo, ha llegado a una editorial, La Suma de Letras, ¿no? Sí, se publicó con Suma de Letras el año pasado ya, ¿Sí? en febrero de 2017, y fue ya Y a partir de ese momento le hicieron un contratazo y ya decidió dejarlo todo y dedicarse solo a escribir. Sí, tal cual. Fue una decisión, la verdad, sí, verdad que fue una decisión de estos de luchar por lo que uno cree y lo que uno sueña. Es verdad que tener un contrato, un trabajo estable, siempre, yo lo veía como la opción segura y fiable, pero no tampoco te acaba llenando mucho, ¿no? Y yo también quería eso. Bueno, pero digamos que tú tienes una especie Sí. de contrato, ¿eh? Claro, O sea, ya él tiene tienes, bastante que estabilidad, ya sabes, que él puede, sí, que ya sabes que al menos en la siguiente novela la puedes publicar y demás, sí, sí. que ya la puede publicar y que va a tener un anticipo y que va a tener Sí. unas condiciones y que va a tener todo. O sea, es una vida tampoco tan bohemia ya. Sí, sí, no tanto. De bohemia ya nos gustaría tener la vida bohemia de Javier Castillo. Bueno, el caso es que me imagino que se te debió hacer bola y hacerse un nudo en el estómago después de hacer el año en que se perdió la cordura. Es decir, tengo que hacer la segunda novela, ¿y ahora qué? Sí, sí, verdad, tiene truco porque yo ya tenía cuando se publicó la primera ya en papel, yo tenía la segunda novela ya casi avanzada, ya estaba muy, muy terminada ya y no vi el éxito, no me enfrenté al éxito escribiendo, sino que ya estaba casi escrito, ya fue más que pulir, revisar y demás, más que el ponerte a escribir y crear la trama, ya la tenía medio pensada y no me enfrenté a ese vacío y ese vértigo, ¿no? Ahora, por ejemplo, la siguiente novela que estoy escribiendo no es que te dé vértigo, pero sí te da responsabilidad. No quieres defraudar a gente que ya sabes o tienes la sensación de que te va a leer en la siguiente novela esperando a ver qué se encuentra, ¿no? Y tienes la sensación de no defraudar, sobre todo, no el vértigo ni el vacío este. Sé que es una novela policíaca, a Sí. ti te gusta el misterio, te gusta el thriller, tú lo que quieres es llevarnos con el corazón en vilo. En lo que sea, pero esta novela policíaca va a tener un punto más de reflexión o de lentitud. Sí. Pero me has dicho que no quieres contar nada de esto. No quiero contar nada, No quieres contar nada, que luego se gafa, no sé puede que ser. se publicará ya el año que viene seguramente. ¿Sí? Y que está muy avanzada, pero todavía queda bastante. Y no tiene nada que ver con estas dos. Con estas dos cerramos. En realidad, muchos hubieran esperado que hicieras, como tantos autores Sí, en una los últimos trilogía. tiempos, una trilogía de alguna manera para que cerraras, pero tú has decidido que eso no era honesto. Sí, como te comenté, ya hablamos en otra ocasión, te lo comenté, que yo soy muy lector, antes que escritor soy lector y... Como debe de ser. Y a mí a ver, a otros no, pero a mí me fastidia mucho cuando estás leyendo y tienes la sensación de que te están alargando las cosas innecesariamente para cobrarte un libro más, ¿no? Y yo que estaba ahora en la posición contraria, no quería hacer lo mismo y pudiendo terminar la historia en 2 libros,
la quería terminar, no quería alargarlo, montar otra trama paralela para vender porque sí, no, al contrario. Yo valoro mucho más la honestidad y el crear 2 libros que te enganchen mucho más que 2 libros que el de en medio se te haga pesado, ¿no? Bueno, vamos a contarles a todas las personas que están aquí que el día en que se perdió la cordura y el día que se perdió el amor son 2 libros distintos que se pueden leer por separado, Sí. Y que incluso si uno se lee el día que se perdió la cordura Y termina ahí. y termina ahí, o se lee el día en que se perdió el amor, no pasa nada, se puede encontrar con todo. Pero, sin embargo, por lo que tú me has dicho, que yo eso no lo sabía, en tu cabeza desde el principio era casi una cabeza Sí, bicéfala, ¿no? es una única historia en realidad, es la historia de una familia, la historia de la familia de Kate, Steven, Carla y Amanda, y es la evolución de esa familia y qué les ocurre, pero a la vez están en 2 tramas separadas. Una es en la pérdida de la cordura y en hacer lo que sea por el amor de tu vida, que es la historia de Jacob, que es el personaje principal de la primera novela, y en la segunda es el hacer lo que sea por recuperar a tu familia, que es la historia de Steven en realidad, y la de Carla, ¿no? Que intenta a toda costa recuperar a su familia. Y son esas 2 historias que están conectadas por la misma familia y que es una continuación de la otra, pero que te las puedes leer por sí solas. Y que en definitiva es todo relacionado con el amor. La cordura, Sí, el amor da lo 2. mismo, la pérdida, pero todo tiene que ver con ponerte al límite, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho eso yo cuando escribí quería crear, simplemente levantar una pregunta, ¿no? ¿Qué sería capaz de hacer uno por el amor de su vida o por recuperar a su familia, ¿no? Y es esa única pregunta en realidad que está en las 2 novelas, sobre todo. Que es una buena reflexión, porque en todo el mundo puesto al límite nunca sabe lo que puede llegar a hacer. Nos podemos sorprender mucho a nosotros mismos. El caso es que estábamos diciendo que la primera novela empezaba con esa desnudez y esa cabeza así, que a mí me recordaba al final de Rojo y Negro, que tiene precisamente una escena con una cabeza. Pero vamos a la novela del día que se perdió el amor, que empieza a las 12 de la mañana del 14 de diciembre. Una joven llena de magulladuras se presenta desnuda en las instalaciones del FBI en Nueva York, con varias notas amarillentas en la mano. Y tenemos aquí a un inspector, que es el inspector Boring, que por cierto ahora nos cuentas un poco todo lo que tiene que ver con el nombre, que inmediatamente se pregunta qué es lo que oculta esta mujer y si tiene relación con un caso que le va a llegar un poquito después, en el que hay una mujer que aparece decapitada. Lo de los desnudos y las decapitaciones es una cosa que va mucho con Javier. Y a medida que va avanzando la investigación, pues precisamente este caso va a abrir antiguas heridas difíciles de cicatrizar para el propio Boring, ¿no? Sí, la novela arranca con esa imagen, ¿no? Con esta chica y que parece que al principio, ¿no? Lo que se intenta jugar es con la sensación de que es una perturbada más, pero sí es verdad que cuando la detienen y lleva estos papeles amarillentos en la mano, ella dice que en esos papeles hay nombres escritos y ella dice que es gente que va a morir. Nadie la cree hasta que horas después aparece el primer cadáver en un descampado en el centro de la ciudad. Y a partir de entonces es cuando ya el investigador Boring como no se cree lo que está pasando, y más aún cuando en una de las notas aparece el nombre de una de las chicas que él no logró encontrar años antes, ¿no? Y esta búsqueda de qué ha pasado y lo que está sucediendo ahora no tiene sentido y lo que me ocurrió no tenía sentido, y esta búsqueda del sentido a Boring al final se le acaba escapando de las manos y llevando como a un final que lo acaba como más o menos por destrozar. No lo avanzo mucho, hombre, no. Pero sí es verdad que es un personaje que debido a como poco a poco se le va escapando el caso de las manos, pierde el control totalmente. Digamos que Boring es un calambur que hace Javier Castillo con el significado de ser aburrido, ¿no? Boring y Boring, que es como lo escribe aquí, y es un personaje nuevo, no estaba en la otra historia, y es un personaje que tiene una voz muy particular, que eso es lo que tú juegas además, a que todos tengan sus propias voces. Sí, Boring sobre todo lo que es el personaje, en el caso del amor, es el personaje que en la primera novela es el Dr. Jenkins, que es más o menos un personaje arquetípico, que es un investigador necesario para avanzar en la trama, ¿no? Y lo que tiene una manera particular, y es él ha perdido como la ilusión por su trabajo, y al perder esa ilusión por su trabajo por algo que le pasó,
de repente cuando cree que de nuevo va a encontrar el motivo de seguir adelante es cuando ya todo se le descontrola, ¿no? Es todo y se expresa de manera concreta, ¿no? Tiene ese lenguaje propio, ¿no? Yo creo que esta novela es mucho más psicológica que la anterior. Sí. Es una novela en la que te has metido mucho más en la piel de los propios personajes y entonces los describes con más... Bueno, no exactamente a todos, ¿no? Pero sí tienes... te recreas mucho más en las descripciones psicológicas de cada uno y este es un personaje particular. Sí, y ya no solo, por ejemplo, no solo en el caso de Bonnie, luego hay personajes que son muy potentes psicológicamente, que está Jacob, que sigue siendo igual de potente que la primera novela, ¿no? Que es el único personaje que está en primera persona, del que escuchas todos los pensamientos, ¿no? y sabes cómo piensa, a Steven, que es una persona como muy perturbada, que está en la cárcel y que al descubrir que una de sus hijas puede morir, hace lo que sea incluso desde dentro de la cárcel, ¿no? Y es como intentas poner a cada uno su tensión psicológica propia para que poco a poco todos vayan hacia el final de la novela. Pero si de alguien descubrimos más cosas, quizás porque recorremos un tiempo determinado con ella, es de Carla, ¿no? Sí, Carla concretamente en realidad es la protagonista de la segunda novela. En la primera novela era una niña de 6 años. Y aquí la ves 10 años después de ese momento, de cuando estaba en la primera novela, y te la encuentras en un entorno muy distinto y es una persona que, sin desvelar el final de la novela anterior, es un personaje que vive ahora en unas circunstancias muy distintas, bajo como una presión muy férrea, y lo único que la mantiene como cuerda es la curiosidad y el amor a su familia, ¿no? Y es como el motor de su trama, y no desvelo ni dónde está ni demás, pero sí verá que es un personaje que su inocencia y su curiosidad hacen que la novela tenga ese toque mágico. Es el personaje que le da el toque, la mezcla de géneros, en realidad, en la novela. Es una novela policíaca, pero en realidad es una novela más mágica, no mágica en el sentido de esotérico, sino más romántica y con ese encanto, ¿no? Y es el personaje que le da ese toque. Bueno, yo creo que si te has ido a Estados Unidos, que decías que era porque no podías hacer todas estas piruetas que haces con los propios personajes y con el propio argumento, del que vamos a seguir hablando ahora, ha sido porque... tú debes tener algunas influencias literarias americanas. Sí, yo siempre he leído novela americana, pero también hay dos tipos de escritores, ¿no? Están los que eligen el lugar y luego a partir de ahí dicen voy a contar una novela sobre, no sé, sobre Cádiz, ¿no? Y a partir de ahí empiezan a montar personajes de Cádiz y montan una trama alrededor de eso. Y luego hay escritores que hacen lo contrario, como yo, que... primero montamos la trama, los mejores personajes para esa trama y luego elegimos el mejor lugar para todo eso que va a ocurrir. Y en mi caso el mejor sitio era Estados Unidos, más que nada por alejar la historia y no tener que pararte mucho en descripciones de lugares que tú dices, va andando por Nueva York y la gente ya automáticamente visualiza cómo es Nueva York, no hace falta describir cómo es, ni el centro, para ralentizar la historia. Ya la historia por sí, a mí me gusta que sea rápida y que enganche sobre todo. A mí me obsesiona el ritmo, el que la gente no pueda parar de leer y a lo mejor en ese caso ubicar la novela en otro sitio hubiera sido más lento, ¿no? Ya que dices lo de que hay dos tipos de escritores, no sé quién decía que había dos tipos de escritores, que uno era el que tenía que vivir absolutamente todo aquello de lo que escribía para conocerlo, para probarlo y tal, y otro que simplemente lo podía tener de referencia y de oídas. Yo no sé si tú eres de uno o de otro. Yo soy del segundo tipo. A ver, es verdad que todos los escritores metemos cosas de nuestra vida privada. Aunque hablemos de Monstruos Verdes. Sí. ¿Eso es así? Aunque hablemos de lo que sea, todo el mundo mete cosas de la vida privada, ¿no? Y en mi caso, por ejemplo, me inspiro, por ejemplo, uno de los personajes tiene 3 lunares, pecas en la cara, lunares en la cara, y son los de mi mujer. O el nacimiento de una de las protagonistas, ¿no? Cuando se describe el parto es el nacimiento de mi hija, en realidad, y como yo lo viví. Pero son cosas que es inevitable meter, y al menos son más muestras de amor que otra cosa, pero es verdad que yo intento imaginármelo todo, que no sea necesariamente vivirlo todo, porque al final tendríamos los escritores de novela negra acabaríamos siendo asesinos en serie. Desde luego, y no estaría bien. También Javier Marías suele decir que hay dos tipos de escritores, que unos son los ciegos y otros son los cojos. Él dice que los ciegos son los que escriben las novelas con una plantilla absolutamente
absolutamente perfecta, sabiendo lo que va a pasar en el minuto 1 hasta el último segundo, y que incluso como Julia Navarro saben la última palabra que va a figurar en el texto. Y los otros son los ciegos, que son los que empiezan con los otros son los cojos, perdón, que son los que empiezan con una pequeña ideita y no tienen ni idea de dónde van a llegar. Dice Javier Marías, ese soy yo. Y yo, por ejemplo, soy un híbrido. Yo necesito una estructura, pero luego tirar puentes, o sea, construir puentes, como decía Borges, del principio al final, pero lo que pase por el medio puede ser casi cualquier cosa. ¿Tú? Yo en mi caso soy muy friki y yo como que soy muy ciego. Acabo siendo muy friki porque así, yo lo planifico todo antes de ponerme. Ah, no, entonces eres cojo. No. Sí, los cojos son al revés. Claro. Los cojos son los que tienen, sí. Vale. Esos son los cojos. Los ciegos son los que van sin ver. Ah, vale. No, pues entonces soy cojo, sí. Completamente. Además, intento planificarlo todo. Antes de ponerme a escribir, me dedico bastante solo a planificar cada cosa que va a pasar en la novela y intento ceñirme. Sí, es verdad que luego vas modificando pequeñas cosas, pero desde el principio sabes como más o menos el número de capítulos que vas a tener. 57, por ejemplo. 57 capítulos. 57. Y además no hay capítulo en el que no haya un cocodrilo. Sí. ¿Saben ustedes lo que es un cocodrilo? Pues eso lo suele decir mucho algún escritor también, no recuerdo en este momento, pero dicen que cuando estás hablando de cualquier cosa, dice, bueno, pues y entonces estaba luciendo el sol y estábamos hablando en la térmica de la última novela de Javier Castillo, cuando de pronto apareció un cocodrilo y después nosotros nos fuimos a tomar un café. ¿Un qué? ¿Ha aparecido un qué? Pues es eso, aparecen cocodrilos, aparecen cosas que de pronto te sorprenden, que te rompen, ¿no? Y que te van continuamente manteniendo el interés en la novela. En suspense, sobre todo, se hace bastante y es en la serie lo vemos mucho, ¿no? Que termina el capítulo y dices, no me puedo quedar así justo ahora y te tiras una semana esperando. Pues en suspense se hace mucho y es el cocodrilo, en inglés es el cliffhanger típico, y a mí me encanta mantenerlo y son 57 capítulos casi que así, ¿no? Más que nada por mantener ese ritmo de enganche. Digamos que de todas maneras esa estructura es una estructura bastante característica de la novela negra, el capítulo corto con ese recorrido que lo que hace es dejar en tensión, favorecer la tensión del lector para que, ¿no? Sí, para que siga leyendo, sobre todo porque en novela negra lo que se pretende es absorber y todo el rato levantar preguntas al lector para que quiera seguir leyendo, ¿no? Y por eso en novela de suspense es el género que más favorece el page turner vas leyendo y te tiras 5 horas leyendo y son las 4 de la mañana y es sobre todo es el punto característico, ¿no? Capítulos cortos que te van enganchando y sobre todo que todo esté conectado, que no sean capítulos cortos salteados sin conexión ninguna, sino que poco a poco vayas montando el puzzle hasta que llega al final, pones la que encaja y dices, que era la Mona Lisa, ¿no? O lo que sea, ¿no? Y que vaya sorprendiendo al lector. Oye, todos los lectores coinciden y también la crítica en general en que has conseguido eso que todos los escritores quieren, que es agarrar al lector por la solapa según empieza a leer y no soltarlo. Y además en tu caso he leído testimonios de lectores que decían, no he podido dormir, no he podido dejarlo, me ha creado verdadera adicción. Sí. Es bastante sorprendente, ¿no? No, la verdad que es más, yo siempre he pensado que ese es el mejor piropo que se le puede decir a un escritor, que te digan, oye, me ha costado a las 5 de la mañana leyéndote. A mí me parece maravilloso. Yo luego digo, oye, lo siento mucho por tu trabajo, pero, ¿sabes? que tenía que madrugar, tal. Pero de verdad, es el mejor piropo. Al final es que gente que deja de hacer otras cosas, deja de dormir incluso por meterse en la historia que tú has creado. Es que no hay, para un escritor es que no hay nada mejor, ¿no? Te pueden decir, oye, que me he comprado 100 veces tu libro. Bueno, también es bonito, ¿no? Pero al final... O que se la vuelvan a leer, que con lo que tardamos en escribir no está mal, que si no es un producto tan perecedero que no puede ser. Bueno, en toda novela negra tiene que haber algo de denuncia social, algún tipo de crítica, y en la tuya está muy clara y además es una crítica muy actual. Sí, en la mía es sobre... Hay dos críticas claras. Hay una... en la primera novela hay una muy clarísima que es el maltrato, sobre todo. Se ve clarísimamente como uno de los personajes, bueno, su madre, Jacob, la maltrata al padre y se pelea y él abandona la casa intentando que su madre se abra los ojos y escape de ese mundo y él huye cuando no consigue convencerla y pensando que ha dejado atrás una nueva vida, la siguiente noticia que recibe de su madre es que ha muerto, ¿no? Y ese cambio ese choque que él vive le hace
querer proteger a toda costa a su siguiente amor, que es la protagonista, que es Amanda, ¿no? Que es su relación. Y ese es el mensaje en realidad de la novela. Luego el otro es luchar por lo que más quiere uno y protegerlo a toda costa. Sí, pero más allá de eso, yo hablaba de los juicios paralelos. Estamos viviendo en un momento en el que sabemos que hay muchos juicios paralelos, para bien y para mal. A veces casi para bien y otras para mal, y es muy peligroso porque al final trascienden un poco las barreras de la justicia y saltan a la calle, ¿no? Y a veces es complicado. Y ahí hay una crítica por tu parte también. Sí, ahí dentro de la novela es verdad que uno intenta meter pinceladas dentro de lo que te permite una trama de novela negra, ¿no? Que tampoco te puedes... que es más, que es thriller, que tienes que enganchar y tal. Sí, es verdad que metes digresiones en momentos puntuales en los que te das cuenta como la sociedad critica una actitud concreta o prejuzga una actitud concreta en la novela, y luego te das cuenta de que ni todo lo blanco es blanco, ni todo lo negro es negro, ni solo hay dos colores, sino que hay muchos grises. Y también hay una crítica a los medios, ¿no? Que cogen una noticia, la ponen todo el mundo opinando sobre esa noticia sin importar nada, y luego cuando la opinión cambia, esa noticia ya no lo es y ya no se rectifica sobre todo lo que se ha dicho, ¿no? Y eso en la novela hay momentos puntuales en los que se dice y están ahí como escondidos, ¿no? Y momentos puntuales en los que el propio lector tiene que preguntarse eso de qué harías tú por tu amor y qué harías tú por volver ¿no? Por recuperar a las personas. Tal cual. Tal cual. ¿Y tú qué harías? Yo no lo sé. He estado mirando cárceles y eso por si acaso. No, pero sí, ahora que no lo sé. Yo creo que cada uno reaccionaría, no lo sabes, ¿no? Pero sí es verdad que son momentos puntuales y también yo creo que en la situación adecuada a todos nos tensan lo suficiente y somos capaces de hacer auténticas barbaridades. Oye, Javier, después de tu experiencia, tú sabes que yo siempre digo que hay que tener cuidado porque en este país muchas veces hay más escritores que lectores, y hay muchas veces que alguien viene y te dice, no, yo tengo escrito por aquí y tal y cual, pero ¿a usted qué le gusta leer? Y dice, no, yo leo poco. Entonces eso es un poco incomprensible, ¿no? Pero para gente que tiene esa vocación como la tuya, claro, es posible que nos perdamos a grandísimos escritores que no lleguen nunca a poder publicar. ¿Tú les recomendarías que siguieran el camino que tú has seguido? Yo, sin ninguna duda. Yo tengo no tengo la sensación, tengo la certeza de que el siguiente mejor escritor de la historia no se va a atrever a publicar el libro y lo va a tener en un cajón de su casa, porque va a tener la sensación de que no es un buen libro o que un editor de turno en el momento oportuno no va a verlo, y por desánimo ese libro nunca va a ver la luz, y tengo la certeza de que va a ser así. No tiene lógica que en un momento, imagínate, en el siglo XX, con muchísima menos población y con muchísima menos educación, haya habido muchos mejores libros que en los últimos años, que todo el mundo está mucho más preparado, que todo el mundo está mucho más formado, que todo el mundo lee muchísimo. Estamos en el nivel cultural más alto de la historia, en realidad, aunque en términos general de todo el mundo. Y no tiene sentido de que nos surjan siguientes grandes obras maestras. ¿Y no será tal vez porque se publicará casi de todo? Puede ser que también, a ver, las editoriales yo creo que se enfrentan también al intentar encontrar los libros que funcionan e intentan tocar todas las teclas posibles hasta que alguno suena. Y es verdad pero también creo que ocurre que se enfrentan a que los recursos son limitados, los lectores son limitados, y al final el empujar la novela adecuada para que llegue al final a la gente es muy difícil. Es también hacer como que suene la flauta, es muy complicado. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa ahora, Javier, con la novela negra y la novela policíaca? Yo siempre digo que la novela negra y la novela policíaca no es lo mismo. La novela policíaca, digamos que es la novela enigma, en la que hay pues un misterio por resolver, y además en las novelas clásicas policíacas, al final quien resolvía ese misterio, pues en las novelas de Agatha Christie o así, suele ser el mayordomo, alguien que no tiene nada que ver con nada ni con nada de lo que sucede. Mientras que en la novela negra no es tan importante saber quién es el asesino, sino descubrir por qué la propia sociedad incita a esos asesinos a ir hasta el límite, hacia el mal, y por qué incluso cualquiera de nosotros mismos puestos al límite
podríamos llegar a ser hasta esos asesinos o incluso peores, ¿no? Nunca se sabe. Entonces, yo no sé cuál es el secreto para que esta historia, este género que antes era un género minoritario muy y que no seducía a demasiada gente, al revés, tiraba para atrás a muchos lectores, ahora sea el que casi prefieren todos y que en el que nos hemos sumado las mujeres como escritoras, no solo como lectoras, escritoras y lectoras, tus lectoras son casi todas mujeres, por cierto. Pero es verdad que hay muchísimas ahora escritoras de novela negra, son buenísimas, no solo buenas, son buenísimas. María Frisa, María Orbuña, Dolores Redondo, y puedo tirarme 15 minutos más hablando. Y además no solo escriben bien, sino escriben desde una perspectiva que es única, ¿no? Crean personajes femeninos muy potentes en una posición de indagación, continua búsqueda de la verdad y es maravilloso, ¿no? Y al final han creado auténticos novelones que se han convertido en referentes en los últimos años, al final. Me hace mucha gracia eso que dices, porque en mi última novela, en A menos de 5 centímetros, había una parte, yo creo un hombre, un personaje masculino, y entonces me estaban entrevistando a mí, y entonces de pronto me dijeron, anda, pero es que este hombre es que realmente es que parece un hombre. Esto... Parece que lo ha escrito un hombre. Y digo, ¿cómo? ¿Cómo está bien escrito lo ha escrito un hombre? Sí. Bueno, al final se cuestiona, fíjate. La sensibilidad, si podemos tener la sensibilidad. O sea, lleváis los hombres describiendo la sensibilidad femenina durante siglos y siglos, a veces bien y muchas veces muy mal, y resulta que ahora se nos cuestiona si nosotros podemos escribir como hombres. Escribir y describir la psicología de los propios hombres. No, pero te preguntaba, ¿cuál es el encanto del thriller ahora mismo en la sociedad? No para las propias escritoras o escritores, sino para que guste a todo el mundo. ¿Qué es lo que tiene? ¿Que queremos vivir muy deprisa? Es como... Yo creo que es más sobre el componente. Yo creo que todos tenemos dentro una curiosidad innata y es algo, y la novela la novela negra te permite despertar esa curiosidad y jugar a descubrir y juegas a imaginar qué va a pasar y a imaginarte finales, ¿no? Y es el arquetipo perfecto para a jugar leyendo, ¿no? Por así decirlo. Y todos tenemos esas ganas de jugar, descubrir, intentar ser más inteligentes que el escritor y ver si somos capaces de adivinar el final antes de leerlo. Y ese juego continuo es lo que hace que hoy en día la gente está disfrutando mucho novela negra por eso, porque al final la gente se lo toma como un juego en el que además hay muchos mensajes de trasfondo, ¿no? No es solo el juego ¿no? Pero es verdad que la gente disfruta mucho ese juego, esas ganas de disfrutar leyendo y divertirse también, ¿no? Que también es parte de eso, aunque luego la novela sea muy oscura o trate temas duros, ¿no? Bueno, que trate temas tan duros y tan necesarios como el amor en tu caso, ¿no? Tan duros, porque en realidad decíamos antes que en todas las novelas hablamos de nosotros mismos de alguna manera, aunque hablemos de monstruos verdes, pero en todas las novelas, en cualquier novela, al final aparece el amor, quizás porque te hace perder la cordura, porque te hace perder la cabeza, ¿no? Yo quería jugar sobre todo en las dos novelas, yo quería jugar a enfrentar esas dos simples ideas, y es la cordura y el amor, que es lo que yo siempre he pensado, que lo único en realidad que te hace perder la cordura es el amor. Es tanto conseguirlo como perderlo, ¿no? Cuando pierdes el amor, pierdes la cordura, y cuando estás enamorado la has perdido también. Así que al final es ese juego de las dos ideas, ¿no? ¿Cuáles son las novelas que has estado leyendo mientras escribías estas dos novelas? Fíjate, yo tengo 2 libros que leo casi en continuo y no tienen nada que ver con lo que escribo, no tienen absolutamente nada que ver, pero me sirven sobre todo para no aprender a escribir, pero sí como olvidarme de cómo yo escribo normalmente, o cómo te expresas. Cuando hablas mucho, te tiras mucho tiempo hablando, luego cuando te pones a escribir se traslada a cómo hablas a cómo escribes, ¿no? Y leer te cambia el estado mental, ¿no? Y yo leía 2 libros en continuo, yo leía 100 años de soledad, mientras leía, escribía, te lo prometo. Que no tiene nada que ver. No tiene absolutamente nada que ver, pero te cambia la manera de pensar para escribir. Y fíjate, luego en ratos libres de ocio leía Leviatán de Paul Auster, que es un libro muy cortito, muy pequeñito, que es
fíjate, arranca también de una imagen muy potente, que es un hombre, lee una noticia en un periódico que ha explotado una bomba en una carretera de Wisconsin y hay un muerto, y no se sabe la identidad del muerto. Y es en 2 páginas, en las 2 primeras páginas te presenta el mejor inicio de novela negra de la historia. A mí me parece una maravilla de inicio. Y además con toques de humor, y luego es una crítica social, un trasfondo, tiene de todo, y está endiabladamente bien escrito, obviamente, y te cambia el estado mental. Sobre todo te crea ese lenguaje tan propio de Auster que te hace cambiar el chip del lenguaje a leer. Me hace gracia que digas endiabladamente bien escrito y todo esto, porque he leído muchas declaraciones tuyas que tú dices, bueno, a mí en realidad tampoco me preocupa más que entretener a la gente, lo que quiero es que lee, que tal y cual, y no me lo creo. Es como cuando entrevistas a un político y le preguntas, ¿y usted quiere ser presidente del gobierno? Y dice, no, yo con este cargo ya me vale y tal y cual. No, ver, todo el mundo quiere ser presidente del gobierno. Todo el mundo quiere escribir muy bien, pero yo tengo la más ilusión por hacer que la gente me entienda cuando escribo, que complicar las frases con endecasílabos innecesarios y que leer se convierta en tener el diccionario al lado muy complicado. Yo disfruto mucho más haciéndolo fácil, ¿no? Yo siempre he dicho que el mejor jugador de la historia era Zidane porque jugaba muy fácil al fútbol, ¿sabes? Hacía lo imposible de manera muy fácil. Y al final escribir también es ser el simple, elegante, y que lo que quieres transmitir se entienda, sobre todo. No me digas que eres del Madrid, porque entonces ya vas a ser perfecto. No, digo, del Málaga, yo soy del Málaga. Es del Málaga, claro, pero en fin. Bueno, vamos a empezar, no sé si me va a dejar el sol, pero lo voy a intentar, ¿cómo vamos de tiempo? Vamos, en fin, que es que nos liamos a hablar, bien, Javier, y siempre minutos. Nos pasa lo mismo, ¿eh? Bueno, voy a intentar leer el arranque de la novela, porque no veo muy bien, entre que veo ya menos que nada, pero bueno, voy a intentar leerlo para quien no lo haya leído. ¿Habéis leído muchos las novelas de Javier? ¿Sí? 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 En general, habrá por ahí gente que todavía no las ha leído, con lo cual me hará ilusión. Está la grada, como en las plazas de toros, la grada en la sombra. La grada del sol. Habéis pagado más vosotros, ¿eh? Habéis pagado más. Bueno, vamos a ver. Eran las 10 de la mañana del 14 de diciembre. Un pie descalzo pisó el asfalto de Nueva York y una sombra femenina se dibujó frente a él. El otro pie se posó con cuidado, tocando el suelo con sus finos dedos llenos de suciedad. Estaba desnuda, con la piel pálida, las piernas y los pies renegridos y su largo cabello castaño bailando al son de los vehículos. Su cintura se contoneaba suavemente de lado a lado con cada paso que daba. Pisaba despacio, como si no quisiera hacer ruido. La chica cruzaba la carretera mientras los vehículos la rozaban, haciendo vibrar su corazón. Se detuvo un segundo en mitad del carril central y observó cómo un autobús pegó un volantazo y la esquivó en el último momento. Sonrió. Una mujer que caminaba por la acera con su hijo pequeño le tapó los ojos. Los pitidos de los vehículos que se daban de bruces con ella comenzaron a ser ensordecedores y cada vez había más curiosos que miraban la escena con la boca abierta. Un motorista se tiró a un lado de la carretera para no atropellarla, deslizándose por la calzada y estampando su moto contra un coche que estaba aparcado. Los coches avanzaban por la avenida como fulminantes apisonadoras, aunque ninguno la rozó. En ese momento, el tráfico en la ciudad era rápido, pero llegó al otro lado y al poner el pie sobre la acera se le erizó la piel de todo el cuerpo al ver que varios agentes del FBI ya habían salido para taparla y arrestarla. Algunos incluso la apuntaban con una pistola pensando que quizá fuese armada, pero la chica le sonrió y negó con la cabeza. «No seréis capaces», dijo. Uno se abalanzó sobre ella con una camisa verde para cubrir su cuerpo desnudo, pero la chica alzó el brazo derecho mostrando unos papeles en la mano. «¡Alto!», gritó uno de ellos. Ella lo miró a los ojos y le sonrió. Un instante después abrió la mano y los papeles amarillentos comenzaron a planear hacia el suelo, unos más rápido, otros más lento, frenándose con el aire y bailando por el camino, pero todos con la intención de cambiar la historia. Muy bien. Sí. Madre mía. Parece otra novela, ¿eh? Parece una novela, parece una película. ¿Sí? Parece una película, ¿verdad que sí? Que parece una película. Es muy curioso porque yo creo que de la primera ya tienes vendidos los derechos, ¿no? Sí, firmamos hace un mesecillos ya para una adaptación a serie de televisión, así que, ¡buah! Es una... A serie de televisión, ¿nos puedes dar una pista? Es que como no aquí podemos contar, ya lo sabéis las que habéis leído las dos novelas, hay que contar lo justo para dejar a todo el mundo con
la miel en los labios, pero en fin. Sí. Nada, firmamos hace muy poquito, la verdad que ilusionadísimo porque yo creo que es el salto para un escritor. Al final escribe historias y lo que quiere es que el mayor número posible de gente conozca la historia que tú has creado, no tus palabras exactas. Al final lo bonito es la historia en general, ¿no? Todo lo que tú has creado. Y una serie que encima ahora que están tan en auge, es como el formato perfecto para que mucha más gente la disfrute, mucha más gente la vea, y ilusionadísimo con lo que va a pasor. Y habiendo segunda parte, porque claro... puede haber segunda temporada, claro. Segunda temporada, es que lo hemos hecho perfecto. Pero es que yo Javier, me empieza a preocupar un poco, porque tienes que hacer algo mal. Vamos a ver, Javier Castillo tiene 30 años, ha hecho una carrera 30 años, está casado, tiene una niña de 18 meses, 16 meses, ideal. La vida le sonríe. Tiene, bueno, la primera, las ediciones y los libros vendidos en total. ¿Cuántos libros hemos vendido, Javier? Más de 200.000 seguro. Sí. Más de 200.000 libros en un momento en el que todo el mundo lee, se supone, pero hay mucha piratería, es muy difícil vender, es un momento complicado. Él empezó sin editorial y bueno, y ha superado las expectativas de muchísimos editores consagrados que lo ven directamente como uno de los máximos fenómenos editoriales del momento. ¿Me quieres decir qué haces mal? Tengo los pies claro, feos. No me digas, hombre, y ahora dime que no engordas, que no vas al gimnasio, que encima que escribes que a las horas puntuales, que eres... Tengo los pies feos, ese es como mi... A que te pido que los enseñes, ten cuidado. Bueno, no, cuéntame. Tienes mal carácter para conocerte, para saber todo de ti. Que si no, luego va a venir un biógrafo y te vas a enterar, ¿eh? A ver, puedo contar muchas cosas, lo que pasa es que yo creo que no las voy a contar porque al final son privadas, pero mi mujer te puede contar 100, ¿eh? Si quieres te lo traigo. Sí, seguro. O sea, ¿tienes muchas cosas de las que arrepentirte? No, cosas de arrepentirme no, pero sí verá que todo el mundo tenemos cosas, ¿no? Al final uno tiene momentos y sobre todo cuando uno escribe tiene momentos en los que está súper lúcido y cuando termina de escribir estás tan torpe que has volcado todo escribiendo que estás hablando con alguien y no te salen las palabras y te haces un lío y empiezas a decir chorradas. Quiero hacer la prueba del escritor. Venga. ¿Cómo te ha subido la vanidad? Cero absoluto. ¿Cero absoluto? Cero absoluto. Pero entonces, vamos a ver. Yo soy una persona que, y esto lo digo de verdad, lo que más valoro en la gente es la humildad. Es lo que más. No hay nada que yo valore más que la humildad. Por favor, dime que te tomas muchas calorías, que no comes sano. Como fatal. Eso sí, como fatal. Menos mal, porque es que de verdad ya va a llegar... Como fatal, me encanta el chocolate. Pero eso no es malo. Eso no es malo. Bueno, estamos a punto de terminar. Yo tenía guardado por aquí uno de los parrafitos que me gustaban también de la novela, porque siempre lo traigo y entonces alguno... quiero leer de despedida, pero a mí, claro, yo quiero compartir a Javier poco, porque ya quiero entrevistarle siempre yo y estar siempre a su lado, y además le voy a tocar la chepa porque ya como de suerte, pero me gustaría saber si alguno de vosotros tiene alguna pregunta para Javier, alguna curiosidad, tanto de los lectores, ¿sí? Venga. Muchas gracias. Sí, es verdad, sí, muchísimas gracias. Y luego por el encuentro con Javier, encantadísimo. Decir que venimos bastantes compañeras del club de lectura, que es nuestra qué bueno. De la Ruin de la Torre. Qué bueno. ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué suerte! Qué bien. Venimos unas pocas, por ahí están. Preguntadme lo que queráis, yo aquí entregado. ¡Qué maravilla! Pues enhorabuena, muchísimas gracias, de verdad. Se agradece mucho que hayáis venido. A mí me hace mucha ilusión conoceros también. Es una gozada porque estamos todos de acuerdo en que la lectura, yo he pasado por esta lectura, por sí. Voy por la mitad, voy por el asterisco negro. Vale. Pero me tiene enganchadísima y la pregunta es porque quería saber en qué género más o menos, porque a Marta Robles la he leído, sé que es la novela negra y la policíaca, lo que ella trabaja. Sí. ¿El tuyo qué género? A mí me gusta sobre todo mezclar géneros cuando escribo. Es muy complicado decir, a ver, cuando te preguntan y te catalogan en las editoriales, te ponen negra, suspense y thriller o negra, pero luego en realidad la historia
me gusta mezclar géneros. Es una novela que tiene un romance dentro de la novela, es un romance encima atemporal que es y perturbador. Y luego dentro de la novela aparece el toque paranormal del destino y a la vez el suspense thriller de investigación. El libro sería dividirlo en 4 trozos y ponerlo en 4 estanterías, pero al final hay que ponerlo en una y la ponen en suspense. Es verdad que a mí me apasiona más la mezcla de géneros porque cuando te metes solo en un género, en un registro, es muy complicado expresar distintas emociones. Y cuando mezclas géneros, el romance te permite expresar esa magia del amor, ¿no? Y luego a la vez el suspense que te enganche mucho. El toque mágico, el plantearte preguntas más allá de la novela, ¿no? Si el destino no existe, si todo lo que te ocurre tiene un porqué, como pasa en la novela, ¿no? Y al final ese juego continuo de géneros hace la novela que sea tan distinta también a muchas otras, que también uno intenta escribir distinto a como lo que hay, ¿no? De todos modos, yo debo decir que creo que está muy bien ahora mismo, tanto que en el thriller como incluso en la novela negra, en cualquier género literario, se pueda trascender las barreras de lo establecido. Sí, está muy bien, sí, y sorprender al lector de alguna manera, porque si no, al final, muchos escritores se quedan constreñidos a esas barreras, a esos límites, ¿no? Y entonces hay novelas que se parecen. Entonces, para que no se parezcan, para que cada uno pueda volar libremente, está muy bien que se trasciendan los límites de las cosas en la vida también, ¿no? No solo en las novelas, sino también en la vida. No sé si alguien quiere preguntar algo más. ¡Uy, qué gusto! Dios mío, estamos? Sí. Hoy no sabéis lo que es esto. Me voy a poner morena, eso sí. ¿Alguien quiere...? Bueno, pues entonces voy a terminar simplemente con un textito muy pequeñito, porque ya es la hora, nos habían dicho 45 minutos y creo que vamos un poquito más, pero no pasa nada. En fin, para exprimirte un poco. Hay un textito que yo leí la otra vez, no os digo ni de dónde ni de por qué, porque cada uno que lea, pero a mí me gusta porque se extraen cosas de ahí. La dejo cantar y disfrutar de su ducha matinal y camino descalzo por el salón para apagar los restos de la noche. Muevo las ascuas que permanecen calientes en la chimenea. Levanto la aguja del tocadiscos que sigue girando sobre el final de un LP. Recojo las 2 copas de vino a medio terminar. Hay una blusa y unos vaqueros en el sofá, un sujetador sobre el teléfono, mi camiseta en el suelo y mi felicidad aún flotando en el aire. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Javier, por dejarme estar a tu lado en la térmica. Encantadísimo de conocerte al fin en persona, porque ya me había entrevistado otras veces y en persona, joder, como que ilusiona mucho más. Muchas gracias, ganamos en las distancias cortas. Muchísimas gracias a todos, hasta la próxima, gracias. Muchísimas gracias. Sí.